Buenas noches. Venimos caminando en un nuevo tiempo, fortalecido en la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos, la Biblia tiene mucho de qué decir sobre el corazón, el quebrantamiento espiritual y la condición del alma. Podríamos ir a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Al igual que el cuerpo, el alma puede enfermarse o leccionarse. Para vivir en estrecha relación con Dios, hay algunas decisiones que tenemos que tomar a diario. Habrá ocasiones en las que necesitamos decir no a algunas cosas a las que preferíamos decir que sí, y sí a algunas cosas a las que preferíamos decir que no. Esto requiere sabiduría y dominio propio, pero afortunadamente el Espíritu Santo nos da ambas cosas. Y es que sería bueno que cada uno de nosotros miráramos detenidamente cómo están nuestras vestiduras, porque muchas veces requieren una limpieza. Y es que tenemos que tener presente que la Biblia habla que es nuestra responsabilidad. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 nos dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Muchos están esperando que el Señor haga el trabajo que a cada uno le corresponde. Dios nos quiere y desea que disfrutemos de buena salud y que vivamos mucho tiempo. O si no, miremos Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Observe tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te serán añadidos. Nos habla de no olvidar la ley y de guardar el corazón, y en ese corazón sus mandamientos. Salomón nos da a conocer la sabiduría y aún más ha dado el secreto de la sabiduría. La fuente donde se puede encontrar es en una relación con Dios basada en la humildad y la sujeción a Él. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso, cuando miramos detenidamente en la palabra de Dios, no solo nos aconseja que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, sino también esa contaminación del espíritu. En los días de Jesús, muchos hacían hasta lo imposible por mantenerse limpios en el sentido físico, pero estaban sucios en el sentido moral y espiritual. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Jesús puso al descubierto el error al decir que lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino lo que sale de él. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que
lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren, por eso es necesario una limpieza. Y es la limpieza requerida. En el santuario llega a ser un símbolo de la limpieza de la vida íntima que se puede lograr por la lectura, aceptación y aplicación de la palabra de Dios. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu de Dios es el agente divino en la renovación y limpieza del corazón humano. El Espíritu primero limpia la vida interna, los pensamientos y las indicaciones del corazón. Quita los malos principios adquiridos o heredados y establece los nuevos, porque es el interior el que contamina lo exterior. Solo Dios limpia el corazón cada día. Permitamos que el Espíritu Santo realice su obra en nuestra vida. Muchos, tristemente, llegan al Señor y siguen aferrados a su pasado, siguen aferrados a sus pensamientos, a esa vieja naturaleza, a esa vieja carne. Según Jesús, quienes se obsesionan con la higiene personal, pero pasan por alto las normas de Dios, son como copas que están limpias por fuera y sucias por dentro. Mateo 23, 25, 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Y por qué no miramos Miqueas capítulo 6, versículo 8? ¿Y qué es lo que Dios está pidiendo de vuelta de ti, sino ejercer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con tu Dios? Esta es una petición razonable. Además, Dios quiere que le sirvamos con amor. Si lo hacemos, seremos felices. Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Miren, aun si nos equivocamos, podemos confiar en que Él nos tratará con compasión. Salmo capítulo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios muestra misericordia a los que le temen, porque sabe que somos imperfectos y cometemos errores. Mira, es necesario hacer caso a la palabra y limpiarnos. Y limpiarnos porque debemos recibir la palabra del Señor en un corazón puro y limpio. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor habla del corazón como una forma representativa del alma y el espíritu. Y se refiere a la limpieza espiritual, donde pecado en el hombre es lo único que lo ensucia. El Señor Jesús habla de los limpios de corazón, aquellos cuyos afectos, cuyos deseos son limpios, aquellos cuyos pensamientos son rectos, santos, de acuerdo a la verdad de Dios, aquellos cuya voluntad está inclinada al bien, aquellos que pueden estar delante de la presencia de Dios. Sí, todos somos hijos. Tú y yo aceptamos al Señor y somos hijos de Dios. Muchos otros son creación de Dios, pero no todos podemos entrar a la presencia de Dios. Salmo capítulo 24, versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Con temor y temblor
podemos regocijarnos si hemos sido purificados por el Señor en nuestros corazones. Y la palabra sigue recalcando de ser limpios, limpios de su corazón. Y entonces significa ser como Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldiciese no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él es nuestro modelo, conforme al cual seremos formados todos los creyentes. Así que como es Cristo, así es el creyente. Como vivió Cristo, así vive el creyente. Como Cristo vivió para la gloria de Dios, el creyente activamente vive para la gloria de Dios. Como Cristo buscó al Padre en oración antes de hacer cualquier cosa, así como creyentes decididamente busquemos la presencia de Dios. Puedes examinarte a la luz de la palabra y preguntarte si eres o no creyente de corazón limpio. Sería bueno que cada uno nos examináramos. Pero ser limpio de corazón significa ser puro y sin mancha, no estar sucio, contaminado, manchado por el pecado. Y solo hay una forma de purificar y desmanchar aquello que por naturaleza es engañoso e imperfecto, y esta forma es por la sangre del Cordero de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús está hablando de los que espiritualmente hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo derramada en la cruz por sus errores y pecados. Pero podríamos ir también a Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto se refiere al nuevo pacto, al pacto que ha instituido Dios con los hombres. Ese nuevo pacto significa que toda persona que acepta a Cristo, que es el único Hijo de Dios verdadero, que ha dado su vida en la cruz del Calvario, que ha resucitado para salvarnos y hacernos de la familia de Dios, se convierte en hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. La limpieza de corazón no significa la ignorancia del pecado, significa la limpieza por la sangre de Cristo. Tú y yo podemos ignorar el pecado. Tú y yo podemos guardarlo en el rincón que quieras. Pero el Señor es el que examina los corazones, es el que ve en el corazón. Nadie puede tener un corazón puro y sin mancha, a menos que sea lavado en la sangre de Cristo, a menos que haya recibido limpieza de Dios, que haya tenido hambre y sed de justicia y haya sido saciado por Dios. Solo el de corazón puro puede amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y mira cómo declara la palabra. Tú no encuentras que Dios va a hacer la obra. Tú no encuentras que el Hijo va a hacer la obra. Tú no encuentras que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Somos nosotros los que tenemos que hacer la obra de limpiarnos, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra mente. Sí, es con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, Él nos guía, Él nos lleva y debemos ir a la cruz a crucificar nuestra carne. Sí, eso es cierto, pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y no estoy negando en ningún momento que cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos lava y nos purifica, claro. Pero es que nosotros seguimos en este mundo y muchas veces en este mundo seguimos pecando por acción o por omisión. Por eso tenemos que tener en cuenta las normas que nos da Dios sobre la higiene y la pureza moral y espiritual, porque demuestran cuánto nos quiere
Y nuestra obediencia a estas normas demuestra cuánto lo queremos nosotros a Él. No es decirlo, es vivirlo. Tú lo puedes plantear, tú puedes cerrar los ojos y gritar que amas al Señor, pero ¿qué estás haciendo en tu caminar diario? ¿Cuál es tu actitud frente a las situaciones? Si nuestra carne desea andar por un camino, pero la palabra de Dios nos enseña a ir por otro camino, podemos recibir la gracia de Dios para obedecer lo que Él está diciendo. La buena noticia es que hay una tremenda recompensa cuando lo hacemos. Miren, algo muy interesante es que el Señor Jesús nos está mandando a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y para ello tenemos que estar en medio del mismo mundo, conviviendo con los que no tienen una relación personal con Cristo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Para poder convivir con los no cristianos y poder ser sal de la tierra y luz del mundo, Jesucristo quiere que seamos sus emisarios del perdón, de la paz y amor a toda la humanidad. Entonces esto significa que nos enviará directamente a la cueva del lobo a convivir con este. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero nos dice que seamos prudentes. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esto significa que seamos hábiles para detectar las mentiras y los engaños y no caer en ellos. Esto es una habilidad, no un simple conocimiento. Habilidad que se adquiere y desarrolla en las vivencias de la vida, comúnmente antes de venir a los pies de Cristo. Es que ser limpio de corazón no significa ser un total ignorante de la maldad humana. Lo que significa ser totalmente perdonado de tu maldad humana, lavado y comprado por la sangre de Cristo. Ya no existirá vestigio de pecado alguno en tu corazón, pero sí tendrás la experiencia suficiente para ser astuto como la serpiente. Pero también Jesús nos pide que seamos como las palomas, sencillos y mansos. Las palomas son el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Por sus características propias, ya que ambos son tiernos, no hacen daño, dan en lugar de quitar, y no como la hacen las aves de carroñas, que quitan y arrancan. Sin lugar a dudas, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, somos limpios del corazón. Y es que es el Señor quien renueva la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que es el Señor el quien restaura el alma. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la promesa de paz de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso, cada uno podemos llevar nuestras ansiedades a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que estamos hablando de la limpieza. Y la limpieza está ligada a la salud mental, como también a la salud tanto del cuerpo como del espíritu. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Elías, cuya salud mental sufrió durante su conflicto con Jezabel. Después de que Elías descansó y se recargó físicamente, Dios le dio ánimo, un nuevo propósito y un asistente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 18. Otro ejemplo lo tenemos en Jonás, quien deseó la muerte después de que Dios perdonó a Nínive. Jonás, capítulo 4, versículo 3.
Y un deseo bastante indicativo de un estado depresivo, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Es que tener un pensamiento limpio nos da una vida saludable, así como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Y qué diremos de Lucas capítulo 5, versículo 16? Mas el que se apartaba a los lugares desiertos y oraba. El ejemplo de Jesús es que Él tomaba descansos del ajetreo de la vida para enfocarse en asuntos espirituales. Por lo tanto, el cuidado personal, tanto físico como espiritual, es una necesidad que todos tenemos. Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es que la limpieza de nuestro templo es de suma importancia, porque ya es hora de que, así como nuestro Señor Jesús limpió su templo, lo hagamos nosotros también para poder acceder al tono de la gracia. Y este episodio en la vida de Jesús nos muestra ese celo que se debe tener con el templo y examinar en lo que lo hemos convertido. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. El solo hecho de que Él habita en nosotros ya implica que tenemos parte con Dios. No obstante, muchas veces con nuestras prácticas, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, lo seguimos ensuciando y lo convertimos en morada de malos hábitos y malos pensamientos. La palabra de Dios limpia la vida de las personas. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús dijo: santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Es que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. El cuerpo físico se limpia con agua, pero el corazón se limpia con la palabra de Dios. Se nos dice que la palabra del Señor es vida y es poderosa, más aguda que cualquier espada de dos filos. Es poder cuando se la practica. La gran transformación que obra es interna, comienza en el corazón y actúa hacia afuera. Por eso, miremos cómo estamos. Porque muchas veces en nuestro caminar tenemos que ser sinceros, nuestra vestidura parece de dálmata. Es necesario ir a la cruz. Es necesario crucificar nuestra carne, pero también es necesario empezar a caminar con el Señor. No es decirlo, es hacerlo. No es pensarlo o desearlo, es actuarlo. Cada mañana, cada instante, en todo momento, andar con el Señor. Y para eso es necesario soltar las cargas. Y para eso es necesario limpiar las vestiduras. Y para eso es necesario evaluarnos a la altura de la palabra. Muchos creemos estar limpios y purificados. Muchos creemos andar en santidad. Pero menos mal que el Señor nos dice que nos evaluemos a la altura de Cristo conforme a la palabra. Y ahí es diferente, porque realmente nos muestra cómo somos, cómo estamos y cómo deberíamos estar. El Señor ha querido lo mejor para nosotros y siempre nos habla de caminar en santidad. Por eso hoy te invito a que te evalúes, a que te examines conforme a la palabra y realmente tomes las acciones que debes tomar. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos hablas a nuestro corazón. Padre bueno, gracias, Señor, porque a veces en nuestra mente nos creemos santos, puros, limpios,
pero tu palabra nos dice que muchas veces estamos caminando en harapos. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, hemos manchado, Señor, nuestras vestiduras, esas vestiduras blancas que tú has puesto en nosotros. Papito Dios, sabemos, Señor, que es tan culpable el que hace como el que deja hacer. Padre misericordioso, el confort le ha hecho daño a la iglesia. Padre amado, por eso una y otra vez, Señor Padre misericordioso, tú nos has sacudido, Señor, para que volvamos, Señor, a caminar en ti, en tu palabra. Padre bueno, que podamos, Señor, entregar cada área de nuestro corazón, Señor Padre misericordioso, para ser trabajada por el Espíritu Santo. Pero también, Señor, que podamos entregar todo aquello que no ha dejado, Señor, que podamos vivir conforme a como dice la palabra. Papito Dios, hoy queremos ser sal y luz, Padre misericordioso, para este mundo, Padre amado, que tanto lo necesita. Una y otra vez nos recuerdas que somos tus embajadores, Señor, pero para eso debemos andar como Cristo anduvo. Por eso, Padre misericordioso, hoy, Padre amado, te damos gracias por todo lo que haces en nosotros, con nosotros y por nosotros. Pero te pedimos, Señor, que podamos venir a ti, Padre amado, entrar, Señor, a tu presencia y estar en tu regazo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo y cada día podamos limpiar nuestras vestiduras en nuestro caminar diario. Buenas noches.